Cientos de colombianos que se encontraban detenidos en cárceles de Ecuador fueron deportados a través del puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambos países. Alejandra, la Cancillería colombiana viajó de urgencia a Ipiales luego de expresar su inconformidad al considerar que se trata de un gesto inamistoso, pues no se ha establecido un protocolo binacional que garantice el respeto a los derechos de las personas deportadas. Es por eso que estamos en vivo con David Sánchez desde Ipiales. David, ¿qué dicen las autoridades y cuál es la preocupación en materia de seguridad? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Pues la preocupación obviamente es que estos presos, más de 600 que ya han ingresado a territorio colombiano precisamente por el puente internacional de Rumichaca, pues si no tienen ningún tipo de deuda con la justicia colombiana, quedan en libertad. De hecho, en la vía nos encontramos a muchos de estos presos en Ecuador, libres en Colombia, que sencillamente estaban intentando regresar hacia territorio colombiano a pie. La situación, según las autoridades, están reforzando la seguridad. Sin embargo, con el pasar de los días se teme que lleguen a más, porque según el gobierno de Ipiales hablan de más de 1.600 presos ecuatorianos que volverían a territorio colombiano. Un grupo de ciudadanos colombianos que permanecían recluidos en 2 cárceles de Ecuador fue trasladado desde ayer en buses hacia el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambos países. Se trata de personas condenadas por distintos delitos y que ahora están siendo deportadas por decisión del gobierno ecuatoriano. Los prisioneros fueron conducidos hasta el municipio fronterizo de Tulcán, en territorio ecuatoriano. Sin embargo, el operativo de traslado generó un ambiente de caos e incertidumbre durante la noche. Los reclusos, muchos de ellos sin documentos de identidad, quedaron hacinados ya no en las cárceles, sino en las largas filas del puente, a la espera de poder cruzar a Colombia. Bajo el intenso frío característico de esa zona andina y escoltados por las autoridades ecuatorianas, varios de los deportados tuvieron que recibir atención médica prehospitalaria debido a su estado de salud y las condiciones en las que fueron trasladados. Ya del lado colombiano, la policía y las autoridades del municipio de Ipiales se encargaron de recibir a los deportados. Sin embargo, el proceso ha sido improvisado, pues según denunciaron, el gobierno nacional no fue informado previamente de esta decisión por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. El problema más grande que hemos presentado es que la mayoría de ellos vienen indocumentados. Esto fue otra modificación que hicieron en Ecuador al estatuto migratorio que se hizo antenoche, en donde en un artículo señalan que pueden hacer la deportación aún sin contar con documentación. Entonces se nos dificulta la labor porque no tenemos cómo identificar, nos toca recurrir a la reseña dactilar y pues eso dificulta y retarda muchísimo el proceso. De hecho, la Cancillería colombiana confirmó que se trató de una decisión unilateral del gobierno ecuatoriano que desatendió las solicitudes formales hechas por Colombia para establecer un protocolo conjunto que permitiera el traslado de estas personas de forma digna, respetando sus derechos fundamentales y garantizando un proceso seguro y ordenado. En total serán 876 los colombianos deportados que llegarán al país en diferentes grupos. Se trata de ciudadanos condenados en Ecuador por delitos como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro y hurto. Por ello, funcionarios de la Cancillería hicieron presencia en la zona de frontera para regularizar su ingreso al país y avanzar en el proceso de verificación judicial de cada uno de los casos. Obviamente la preocupación de las autoridades en Ipiales es la seguridad, porque muchos de ellos tenían diferentes tipos de delitos y la preocupación es que como llegan a territorio colombiano los dejan en libertad. De hecho, nosotros nos encontramos en el camino con algunos de ellos y nos contaron que estaban precisamente hace un mes a la espera de ser deportados. Sin embargo, no había confirmación. Les contamos. La situación de más de 600 privados de la libertad que fueron dejados en la frontera por el gobierno ecuatoriano genera preocupación por la inseguridad en Ipiales y Nariño. No son repatriados, no vienen en esa calidad, ni tampoco vienen en la calidad o en la situación de los protocolos internacionales de una persona deportada. Vienen arbitrariamente expulsados por Ecuador y son colombianos que al no tener antecedentes son ciudadanos colombianos y quedan en libertad. Las autoridades han reforzado su presencia en la zona. Sin embargo, son colombianos que en muchos casos arribaron sin siquiera sus documentos. Se ha garantizado unos buses. El primer bus salió a las 7 de la mañana para poder
que las personas que en su mayoría son de Cali, son de Bogotá, tomen su rumbo hacia sus ciudades de origen. Y en ese momento, para garantizar la seguridad, tenemos patrullajes mixtos. Al no tener deudas con la justicia colombiana, la mayoría de estos deportados quedan en libertad y empiezan a caminar rumbo a sus lugares de origen. Pues la verdad no, nos sacaron de sorpresa, sin aviso, sin nada, de repente estábamos a la deriva sin saber de verdad si íbamos a salir o no. Llevábamos un mes sin saber si íbamos a salir, de verdad, y de repente pues hubo un listado y nos sacaron a todos, gracias a Dios, la libertad. Ahora, ¿no les garantizaron las autoridades colombianas ni transporte? El presidente Noboa se tomó las canas porque la verdad muchos extranjeros se tomaron las cárceles con la mafia y todo, entonces nos comenzaron a sacar a todos, la expulsación, entre 40 años podemos volver al país de Ecuador. Del resto no podemos volver porque somos objetivo militar. Vía X, la Cancillería del Ecuador expidió un comunicado. Los procesos de deportación de ciudadanos colombianos se están llevando a cabo en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria, garantizando en todo momento el debido proceso y respeto a los derechos humanos de las personas sujetas a medidas de deportación. La canciller de Colombia participó de un PMU desarrollado en la frontera, sin embargo no dio declaraciones, mientras en Ipiales tienen información de que en los próximos días continuarán las deportaciones. Si bien las autoridades afirman estar realizando controles, ya se han capturado a 10 de estos presos en territorio ecuatoriano que ingresaron a territorio colombiano. Mientras tanto, obviamente, la población civil teme que estos recién deportados, sin ningún tipo de papeles, sin ningún tipo de recurso y estando en territorio colombiano, empiecen a delinquir. Esa es la preocupación que tiene la población de esta zona de frontera. Y mientras tanto, David, esta noticia nos lleva a hablar de lo que pasa en términos generales en Ecuador, que enfrenta una persistente crisis carcelaria que tras enfrentamientos y motines han dejado centenares de muertos. Precisamente ya hay pronunciamiento desde el vecino país. Adriana Cuestas, cuéntenos qué dijeron. Alejandra, la Cancillería de Ecuador negó hace pocos minutos estar realizando deportaciones colectivas de reclusos e hizo énfasis incluso en que el proceso se está adelantando desde este viernes y se está llevando a cabo en estricto cumplimiento de la ley, en apego, dicen ellos, al derecho internacional y garantizando el respeto de los derechos de los reos. Señalan desde Ecuador que el debido proceso se garantiza mediante la emisión de resoluciones individuales y la boleta de excarcelación. También aseguran haber comunicado al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio los trámites individuales y dicen estar dispuestos para el diálogo en el marco de la igualdad soberana de los estados. Con la deportación de estos primeros presos, Ecuador empezó a cumplir su advertencia de 2024 cuando anunció que expulsaría a 1.500 reclusos colombianos. Los colombianos deportados desde Ecuador se encontraban recluidos en cárceles de las provincias andinas de Chimborazo y Carchi, así como en la región amazónica de Napo. Tras su entrega en la frontera, las autoridades en Colombia adelantan los procesos correspondientes para definir su situación judicial. Ya desde inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa anticipaba su intención de expulsar unos 1.500 colombianos en medio de un hacinamiento que golpea las cárceles de su país. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas. El mandatario se escudó en las normativas de su territorio para anunciar esa medida poco más de un año antes de ser reelegido para ocupar 4 años más en el Palacio de Carondelet. De acuerdo a la ley ecuatoriana, nosotros los podemos sacar, y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. La continuidad de Noboa como jefe de Estado se enmarca mientras las bandas de narcotraficantes que operan en Ecuador mantienen la nación como una de las más violentas de Latinoamérica. Allí la tasa de homicidios aumentó de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 el año pasado, una de las más elevadas de la región. Los enfrentamientos y motines son reflejo de ello. Recibimos una alerta de un posible amotinamiento que se estaba dando en el pabellón de mediana seguridad aquí en la regional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió en su momento al vecino país actuar ante la continua violencia en cárceles que en abril cobró la vida de 5 funcionarios públicos.
La Corte llama al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y a sancionar a los responsables y a prevenir su repetición. Datos oficiales elevaron a 591 a las personas muertas por violencia en el interior de prisiones ecuatorianas entre 2020 y 2024, además de cientos de heridos.